Y después tuve un segundo pastor, que es el pastor Leonel Espinosa, que pastorea actualmente la iglesia allá. Y desde allí, hace bastantes años, el Señor puso un peso en mi corazón para comenzar una iglesia en Constitución. Así que fue así como Dios abrió las puertas, fuimos enviados, como dice la Escritura, por la iglesia local para comenzar una iglesia allá en Constitución. Y por la gracia del Señor, entonces, tenemos una linda congregación, siempre obviamente insatisfechos porque como siervos del Señor siempre queremos que la iglesia del Señor siga prosperando, ¿no? Así que de hecho tenemos que ser muy cuidadosos cuando sentimos que ya hemos alcanzado algo. Entonces estamos sirviendo allí en Constitución y tuve la oportunidad de estar hace más de 5 años acá en el primer templo que ustedes arrendaban, tengo entendido. Y ahora, bueno, después de todo ese tiempo, pudimos nuevamente estar aquí en Coyhaique. Realmente quedamos impresionados con ese primer viaje que hicimos acá, gente muy amorosa, muy cariñosa. También tengo mis aficiones, que hace mucho tiempo, entre paréntesis, no voy a pescar, pero me encanta la pesca, y esa vez sí el pastor Patricio se encargó de hablar con un hermano, y así que salimos a pescar, y algo pescamos, algo pescamos. Entonces, no solamente he sido hasta la fecha un pescador de hombres, sino también me gusta pescar los peces. Y hermanos, todas estas cosas son obviamente símiles, que uno puede aprender mucho, hermanos, acerca de ganar almas si realmente ama y conoce la pesca. Bueno, Dios nos ha dado una misión a nosotros, es llevar el Evangelio, y con mi esposa Loreto, que ustedes ya acaban de conocer, por años decidimos, ¿cierto?, servir al Señor. Antes de casarnos decidimos que si nos casábamos nos íbamos a casar con ese compromiso de servir al Señor Jesucristo, y así es como hemos formado una familia. Tenemos 2 hijos, el hijo mayor ya tiene 34 años, aún está soltero, así que estamos orando mucho por él. Y el menor está casado, tiene 27 años, ya luego va a cumplir 28, tiene 3 años de casado, todavía no tenemos nietos, solamente tenemos gatos, así que a los hijos les dio por criar gatos, tienen gatos. Y hermanos, bueno, viajamos el día lunes a Concepción para poder tomar el avión, ¿cierto?, esta madrugada. Salía a las 6 y algo de Concepción, pero pudimos pasar ahí un par de días por lo menos con la familia, somos de allá, y ha sido todo este viaje muy provechoso, salvo que con un poquito de sueño, pero nos permitió Ignacio dormir una siesta después del desayuno, así que entre el desayuno y el almuerzo algo pudimos dormir y descansar. Una de las cosas que me afectan, hermanos, mucho en esta fecha es la alergia. Y mi esposa me dijo, si te escuchan estornudar mucho en el avión te van a bajar, no sé, me traía realmente muy preocupado. Pero hasta ahora he andado bien, pero en algunas ocasiones me hace mala jugada esta alergia, entonces tengo que interrumpir lo que estoy hablando, sacar mi pañuelo desechable, y espero que no sea muy incómodo para ustedes que en algún momento tenga que interrumpir la enseñanza para ellos, ¿ya? Bueno, hermanos, ahora sí vamos a compartir la palabra del Señor, y me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 1. Me alegro también, hermanos, por este hermoso lugar que tienen para congregarse. Estaba conversando con algunos hermanos también de que nosotros hace poquito más de un mes tomamos posesión de un nuevo terreno para nuestra iglesia. Pudimos comprar también una parcela que tenía una edificación media viejita y todo, pero sacamos algunos muros, algunos tabiques, y finalmente tenemos un buen espacio para congregar a los hermanos, así que estamos felices. Después, si quieren ver fotos, les puedo mostrar fotos, son gratis, las puedo mostrar sin ningún costo, así que no hay problema. Bueno, Romanos en sus Biblias, el capítulo 1, vamos a dar lectura a los versículos 16 y 17, un texto bastante conocido, pero me gustaría, hermanos, enfatizar algunas cosas de este pasaje. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Querido Padre, gracias queremos darle una vez más por la oportunidad que usted nos concedió de estar con nuestros hermanos aquí en Coyhaique, por cuidarnos en el viaje, porque ha sido un viaje agradable y provechoso, por la hospitalidad de los hermanos. Y en este momento, Señor, queremos orar para que usted bendiga su palabra. Sabemos que es bendita, pero este mensaje específicamente queremos que esté bajo su dirección, que cada corazón, cada oído esté atento, Señor, a las enseñanzas, y dame también a mí las palabras apropiadas, palabras de bendición, de edificación para mis hermanos, que podamos salir edificados, animados para hacer tu voluntad. Y esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar, hermanos, acerca del Evangelio, un arma poderosa. Cuando hablamos del poder del Evangelio, pensamos en multitudes viniendo a Cristo, cosa que no está mal, como un deseo que debemos tener como creyentes, pero que no es lo que dice el texto, sino más bien habla del poder actuando de manera increíble en la persona que ha creído en Jesús. En este texto vamos a ver la importancia, hermanos, del Evangelio. ¿Por qué debemos llevar el Evangelio? ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? ¿Por qué no deberíamos avergonzarnos del Evangelio? Muchas veces los padres le dicen cosas a los niños, ¿cierto? Haz esto otro. Y generalmente los niños responden con una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y hermanos, muchas veces nosotros somos igual que los niños en cuanto a los mandatos y ordenanzas que Dios nos ha dado en su palabra. Dios nos dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y por norma general los cristianos están en las sillas pensando, igual que el niño, ¿cierto?, en una respuesta. ¿Y por qué? ¿No debería hacerlo el pastor? Los niños a veces dicen, ¿cierto?, que lo haga mi hermano, que lo haga él, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y a veces los cristianos actuamos de la misma manera. Que lo haga el pastor, que lo haga el hermano Ignacio, ¿cierto? Y no sé quiénes son los demás que lideran aquí en la iglesia. Pero generalmente las respuestas, aunque no son audibles, pero en el interior de cada uno resuena lo mismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué tendría que hacerlo yo? ¿Por qué no lo hacen ellos? Ellos son los que son llamados, ¿cierto? Pero aquí, hermanos, vamos a darnos cuenta de que debemos llevar el Evangelio por causa de la importancia que tiene el que las personas oigan el Evangelio. Aquí comienza en nuestro texto diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. La palabra aquí, avergonzarse, en el original griego es epais hunon bi. Así suena la palabra en el griego. Y literalmente significa avergonzarse de algo. Es llenarse de temor, de miedo, a causa de alguna responsabilidad que a nosotros se nos demanda. Ahora, el Señor Jesucristo dijo algo en cuanto a la vergüenza. Bueno, siempre a mí me decía mi mamá, hay que tener vergüenza para hacer lo malo, ¿cierto? Pero no para hacer lo bueno. Pero a pesar de eso yo tenía problemas con la vergüenza. Crecí siendo un niño con mucha vergüenza, me ponía rojo con tanta facilidad, hermanos. Pero ¿y por qué te da tanta vergüenza? No sé, era la timidez. A mi esposa yo le decía, sabes que yo soy tímido, y no me creía ella porque anduve a la siga de ella como un año. Y yo le decía es que valía la pena, tenía que esforzarme, vencer el miedo de alguna manera. Bueno, la verdad, hermanos, es que crecí con muchas complicaciones. Y era, decimos también para buscar sinónimos de vergüenza, corto de genio, ¿cierto? Retraído, tímido. Pero me trajo problemas inclusive en el liceo. En el liceo pasaban la lista, decían Gary Yantén, yo decía presente y me ponía colorado. A veces tenía que poner la mochila ahí delante y me escondía atrás de la mochila. Entonces era muy complejo, muy complejo. Y la verdad, hermanos, es que cuando empecé a conocer la palabra del Señor y conocer las cosas que Cristo enseñó acerca de la vergüenza y sobre todo avergonzarse de Él, entonces eso traía una gran responsabilidad sobre mí.
El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 8, versículo 38 dijo lo siguiente. Vean por favor en sus Biblias, Marcos 8, 38. Aquí la Biblia nos dice lo siguiente. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En otro texto, recuerden, dice la Biblia, para que en su presencia no nos alejemos de él, avergonzado. O sea, lo último que quisiéramos es que Cristo se avergonzara de nosotros. Amén. Pero el Señor Jesucristo dice que si nosotros no queremos que Él se avergüence de nosotros, Él demanda que nosotros no nos avergoncemos de Él, ni de sus palabras. Que seamos capaces de decir públicamente, soy un seguidor de Cristo, soy un cristiano, soy un hijo de Dios, salvado por su gracia. Reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador en todo lugar y ante cualquier persona. Esto nos hará finalmente ser reconocidos por Jesús como uno del cual Él no tiene vergüenza. En Lucas también, el capítulo 9, después de Marcos, en el capítulo 9 de Lucas, versículo 26, también dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, hermanos, encontramos que ya tenemos una razón para no avergonzarnos. ¿Cuál es la razón? Es para que Cristo no se avergüence de nosotros. Lo último que usted querría realmente cuando el Señor Jesucristo venga es que Él sienta vergüenza de usted y le desconozca públicamente. Usted fue un hijo o una hija que se avergonzó de mí en la tierra. ¿Cómo es posible que yo le dé algún tipo de reconocimiento? ¿Cómo es posible que pueda decirle bien hecho, buen siervo y fiel, si usted todo el tiempo fue un creyente que tuvo vergüenza de su Salvador? La Biblia dice, en este caso Pablo hablando del Evangelio, porque no me avergüenzo entonces del Evangelio. En Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. También en Hebreos 11, 16 dice que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Es decir, Dios, hermanos, no tiene reparo con nosotros, Dios no tiene vergüenza, aunque muchas veces somos causa de vergüenza. Pero Dios, en el fondo, hermanos, realmente Él nos ama, ¿ya? Y Él desea realmente ser glorificado en cada uno de nosotros y siempre tiene su confianza en nosotros, su pueblo, para que podamos glorificarle delante de los demás. Una de las cosas que entiendo cuando veo esto, hermanos, es que si hay alguien que debería tener vergüenza, debería ser Dios. Dios debería avergonzarse de nosotros. Pero nosotros nunca deberíamos avergonzarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, yo hice pasar algunas vergüenzas a mis hermanos, pero era a causa de cosas de niños, pero se avergonzaron de mí. Cuando yo era niño, yo tenía un abrigo que me habían regalado. Mi esposa dice, otra vez va a contar la historia. Y siendo niño, ese abrigo yo no me lo sacaba prácticamente ni en invierno ni en verano. Y me gustaba jugar en la calle. Y no usaba pañuelo, así que ustedes saben qué parte del abrigo usaba para limpiarme mis narices. ¿Sabe, cierto? Las mangas, y ahí estaban medias brillantes ya. Se rompieron los codos. Y en una ocasión mis hermanos me escondieron ese abrigo. Y lo encontré doblado entre medio de muchos trozos de moltoplén y me lo volví a poner. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, yo salía con mi abrigo. Una vez mi mamá fue a la feria con uno de mis hermanos
Y mientras ellos miraban algunas cosas en la feria, yo me puse a ver algunos juguetes, algunas cositas de ahí, de al lado. De repente me di cuenta que hay 2 caballeros de verde grandes al lado mío. Y me dicen, ¿con quién andas? Imagínense la pinta que tendría yo a los 10 años. Yo le dije, no, estoy con mi mamá y mi hermano ahí. Lo miraron, claro, por la cara, algo me sacaron. Pero les daba vergüenza a mi hermano. Te he dicho cuántas veces que te saque el abrigo. Y una de las vergüenzas más grandes que hice pasar a uno de mis hermanos es cuando él llegó con su novia la primera vez. Cuando se junta la familia siempre se acuerdan de esta anécdota. Me mandaron a comprar el pan. En ese tiempo uno salía a comprar el pan con una pilwag, así le decíamos nosotros, una malla, que tenía unas orejas plásticas. Y partí a comprar pan en la mañana. Y mientras yo andaba comprando pan, mi hermano trajo a su novia para que la conocieran mis padres. Y dejó a su novia en el living. Y él se fue a preparar el desayuno, a la cocina, para darle algo ahí a la novia. Y en ese lapso yo llego a la casa, golpeo la puerta para que me abran, y me abre mi cuñada, que no me conocía, y me dice, no hay pan. Y me cierra la puerta. Y yo seguí golpeando la puerta. Entonces, mi cuñada le dice a mi hermano, oye, ¿sabes que hay un niñito que anda pidiendo? Le dije que no había pan, pero sigue golpeando. Y mi hermano se puso rojo ahí. Yo dije, vergüenza de mi hermano. Y él con toda su cara roja le dice, no, es que este es mi hermano menor. Así que, hermanos, cuando hablamos de vergüenza se habla en diferentes áreas, ¿cierto? Pero la verdad es que, sinceramente, yo creo que mi hermano no estaba muy contento de que yo haya sido su hermano en ese momento. Por la apariencia y por lo que le hice sentir ahí a él en cuanto a su novia, ¿cierto? Ahora, esto, hermanos, es algo que nos va a ayudar a nosotros a entender que no deberíamos nosotros tener vergüenza del Evangelio. No debemos tener ese tipo de sentir en cuanto al Evangelio. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. La buena noticia del mensaje de la salvación. ¿Por qué no tenemos que tener vergüenza del Evangelio? Porque tenemos el mandato de parte de Dios de predicar el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. La palabra predicar implica, hermanos, vencer toda vergüenza, porque es proclamar realmente el Evangelio. Hablarlo sin ningún tipo de tapujos ni vergüenza. Id y predicad el Evangelio. La gente tiene el mandato de creer en el Evangelio. Mire qué interesante, hermanos. Nosotros tenemos el mandato de parte de Dios de predicar el Evangelio, y el mandato de Dios para el oyente es que crea en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1:15 dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, ¿y qué dice? Y creed en el Evangelio. El llamado de Dios hacia las personas es que crean. El llamado de Dios para nosotros es que prediquemos el Evangelio. La gente, hermanos, debe obedecer al Evangelio. En Romanos, el capítulo 10, dice aquí la Biblia lo siguiente, Romanos 10, versículo 14 o 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la gente debe obedecer al Evangelio. Esto tiene que ver, hermanos, ¿saben?, con la voluntad, tiene que ver con el corazón. Es como cuando en los Salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una de las cosas que meditaba cuando leí ese pasaje, que se repite en los Salmos, es que realmente, hermanos, si las personas no creen, no es por la falta de evidencia, finalmente. Es porque no quieren creer. Es la voluntad del ser humano la que no se compromete con el Evangelio.
Y aquí, hermanos, encontramos entonces como Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y luego va a dar la razón por la cual él, por lo menos, no se avergüenza del Evangelio. No sé usted, no sé lo que hay en su corazón, no sé lo que hay en su mente, hermano y hermana. Pero Pablo dice, por lo menos yo no me avergüenzo del Evangelio, y va a dar una razón por la cual él no se avergüenza del Evangelio. Y quizás más de una, pero dice, porque es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder aquí es dínamos en el original griego. Y realmente, hermanos, de esa palabra deriva una palabra que nosotros conocemos hasta el día de hoy que se llama dinamita. Y si aquí tiráramos un cartucho de dinamita encendido y esto explota, hermanos, este lugar nunca más sería el mismo. Y por eso la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. Desde el momento en que conocimos a Cristo, hermanos, que el Evangelio vino a nuestras vidas fueron cambiadas, transformadas radicalmente. Nunca más fuimos los mismos. ¿Amén? Eso es lo que produjo el Evangelio en nosotros. No es una apariencia, es un cambio que se produjo desde lo más profundo de nuestro ser, porque es la regeneración de la cual la Biblia habla. Una nueva criatura en Cristo Jesús ha nacido dentro de nosotros. Hermanos, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esto, hermanos, es un ministerio grande. La salvación de un alma eterna que va rumbo al infierno, que no puede regenerarse a sí misma, ni justificarse a sí misma, que no hay ningún poder que le pueda ayudar y ninguna obra que pueda hacer que sea capaz de rescatarle finalmente de su destino eterno. Sin embargo, el Evangelio tiene el poder para hacerlo. Gloria al Señor, hermanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces Pablo dice, esta es la razón por la cual no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, si usted entendiese de que un alma eterna que va al infierno pudiera ser salvada de esa eterna perdición por causa del Evangelio, usted no tendría por qué avergonzarse. Imagínense lo que significa rescatar un alma eterna, hermanos. Una persona que estaba destinada al infierno, ahora va a la presencia de Dios, salvo, justificado, regenerado, una nueva criatura en Cristo, porque alguien le habló del Evangelio. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero luego dice algo más, dice, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Ahora, hermanos, pensemos en esa frasecita, todo aquel. ¿Qué significa esto? Significa cualquiera, cualquier persona, independientemente de las cualidades mentales, intelectuales, académicas, sociales o morales, pues no se mencionan como requisito, sino solamente se menciona como requisito el creer. El creer. ¿Recuerdan ese ladrón en la cruz? Que creyó en Jesús. En ningún momento se le entregó a él una lista acerca de todos sus pecados, nada de eso. El hombre creyó. Ya se sabía que era un tipo perverso, por eso estaba allí en la cruz. De hecho, él reconoció algo en la cruz. Le dijo al otro que injuriaba a Jesús, le dijo, ¿tú no temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre sabía que era tan perverso que merecía morir como el peor de los perversos, porque la cruz estaba reservada para los peores criminales en los tiempos del Señor Jesucristo. Y sin embargo, la Biblia dice, todo aquel que cree. Dios, hermanos, vio a esta persona como una persona que creyó. Y el creer fue suficiente para justificarle. Porque Cristo es suficiente para perdonar todo pecado, hermanos. No hay problema con el pecado. El problema del ser humano es
el creer o el no creer. La Biblia dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que aquí no importan, como ya dije, las cualidades de las personas, ni lo que haya hecho. No somos llamados, hermanos, entre paréntesis, los que vamos a compartir el Evangelio, no somos llamados a juzgar a las personas, ni a condenar a las personas por sus pecados. Todos somos pecadores. La Biblia dice que ni siquiera tenemos que tratar de sacar la paja que está en el ojo del hermano, porque puede ser que tengamos una viga delante de nuestro propio ojo. Juzgamos a las personas como pecadores y los tratamos como si fueran lo peor de lo peor, sin acordarnos que nosotros, hermanos, estábamos en la misma condición, perdidos en nuestros pecados, sin Cristo, sin Dios en este mundo. Entonces, tenemos que compartir el Evangelio. Ahora, una de las cosas también que me hizo pensar este pasaje, cuando dice a todo aquel que cree. Quiero que sepan algo. Hoy está de moda, no sé acá si lo han compartido con el pastor o no, tampoco sé realmente si ha sido tema o no. Pero hubieron cosas que por mucho tiempo no fueron temas en la iglesia en los últimos años. Estoy hablando de los años 80, 90, quizás hasta el año 2000. Pero del 2000 en adelante empezó a salir un grupo de predicadores, sobre todo a través de las redes, que se conocen como pastores reformados, de iglesias reformadas, que profesan finalmente las posturas del calvinismo antiguo. Y una de las cosas que yo veo en este pasaje es que dice a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. El calvinismo pone a Dios como la persona que limita el Evangelio a un grupo de escogidos. Eso es lo que hace el calvinismo. Sin embargo, este pasaje nos muestra que si el Evangelio tiene un límite, este es puesto por el hombre, no por Dios. Porque el límite al Evangelio sería lo opuesto a creer, que sería no creer. Entonces la persona que no ha de ser salva es la persona que no cree, no la persona que ha sido de alguna manera en un tiempo pasado, en una eternidad pasada, predestinada para ser condenada. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que nosotros escuchamos. Hay muchas doctrinas que más que doctrinas son filosofías que están actualmente llenando la mente de algunas personas y de repente se olvidan de cosas tan obvias y tan elementales. A veces, como dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. No, es que el hombre es pecador, está tan muerto en delitos y pecados que no puede creer salvo que Dios le haga creer si es que es uno de sus escogidos. Hermanos, eso es el postulado del calvinismo actual. No, es que el muerto no puede. Y la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. El muerto no puede hacer nada para salvarse. No puede creer. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Pero las cosas más básicas de la Biblia nos muestran otra cosa. Hechos capítulo 8, ¿recuerdan que hay una historia allí de un eunuco etíope? Y ese eunuco etíope había ido a Jerusalén. ¿A qué había ido? ¿Recuerdan? Dice la Biblia que había ido a adorar. Y luego de haber ido a adorar, volvía en su carro. Y seguía buscando en las Escrituras. Entonces Dios se encarga de decirle a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Recuerdan eso? Felipe le dice: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderé si alguno no me enseñare? Invitó a Felipe a subirse con él en su carro y Felipe comenzó desde esa escritura de Isaías 53 a explicarle el Evangelio de Jesús. Luego el hombre creyó en Jesús y fue bautizado. Pero la pregunta es, cuando había ido a Jerusalén a adorar, ¿era creyente? ¿Era cristiano? No. No era cristiano, pero había ido a adorar. Eso no le cabe en la cabeza a un calvinista.
Hechos capítulo 10. Un centurión de la compañía llamada La Italiana, ¿recuerdan eso? Que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que oraba a Dios siempre, que daba muchas limosnas al pueblo, ¿recuerdan? Y dice que un ángel en visión le dijo: tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. La pregunta, ¿hasta ese momento Cornelio era cristiano? No, era un inconverso. Entonces con esto se cae la filosofía calvinista, pero se cae con las cosas más básicas, más elementales. Por eso alguien dijo: si usted lee la Biblia, nunca sería calvinista. La única forma de ser calvinista es que usted lea libros, no la Biblia. Hermanos, miren, aquí la Biblia enseña claramente que hay una limitación al Evangelio. ¿Cuál es la limitación? El que no cree. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, disculpen. La Biblia enseña, hermanos, que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar los pecados de todos los seres humanos que han pisado y que pisarán esta tierra, pero solamente es eficaz en el que cree. Eso es. Y la Biblia enseña, hermanos, que Dios tiene su voluntad en que todas las personas sean salvas. Veamos algunos textos, por favor. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. 2 Corintios 5, 15. Aquí la Biblia dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. También en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Si quieren anotar estos versículos, les pueden servir en algún momento, hermanos. 1 de Juan 2, 2. Dice: y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también, ¿qué dice? Por los de todo el mundo. Juan 3:16, ¿recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Aquí la Biblia dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántas personas quiere salvar Dios? ¿Cuántas personas quisiera Dios al grupo que Él escogió para salvación? No, hermanos. Dios dice que Él desea que todos los hombres sean salvos. Y por eso nos dice a nosotros que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, porque Él quiere que todas las personas sean salvas. Así que por eso, hermanos, desglosando nuestro texto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice: al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que dice el siguiente versículo. Lo que entendemos, hermanos, es que Dios no hace acepción de personas. Primeramente al judío. De hecho, Jesús, cuando vino, le dijo a sus discípulos, cuando los envía a predicar: id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero dijo primeramente. No significaba que no tenía en mente salvar a los gentiles. Es por causa de que Él fue prometido primeramente a los judíos. Así que primeramente al judío significaba primero cumplir las promesas hechas a los padres, pero siempre en el corazón de Dios está presente el salvar a los gentiles. Y nosotros tenemos relatos en el Antiguo Testamento de que hubieron gentiles que sí adoraban a Dios. Porque Israel, hermanos, era el pueblo que fue apartado por Dios precisamente para que fuera una luz a los gentiles. Por eso, entre paréntesis, tenían que ser un pueblo distinto a los demás pueblos. Hace poco estaba enseñando acerca de lo que era la santidad de Dios. Y la santidad de Dios tiene esta connotación: ser distinto. Dios es un Dios distinto a todos los dioses que existen en el mundo. Y por lo tanto le dice a su pueblo: sed santos porque yo soy santo. También implica entonces sean
distintos. Es decir, que la gente pueda ver en ustedes que ustedes tienen un Dios que es distinto al que ellos tienen. Y luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En Romanos capítulo 3, versículos 21, Romanos el capítulo 3, versículo 21, vamos a dar lectura hasta el versículo 28, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios declara justo al pecador que cree en Jesús, que deposita su fe y su confianza en el sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, aquí hay otra razón para no avergonzarse del Evangelio. Porque la gente puede encontrar salvación gratuitamente en Cristo. ¡Qué tremendo! Y sabe, esto nos debe hacer pensar a nosotros. Saber que fuimos salvos gratuitamente. No tuvimos que hacer obras, no tuvimos que tener méritos de nuestra parte, no tuvimos que hacer penitencias ni sacrificio alguno. Solamente el día que con la sencilla fe vinimos a los pies de Cristo, Él nos perdonó y nos justificó. Nos declaró justos, nos declaró limpios del pecado, aptos para entrar en el cielo y ser miembros de su reino. Hermanos, por eso no debemos avergonzarnos del Evangelio. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En esta ocasión puedo recordar un comentario muy antiguo que se dice que cuando Martín Lutero leyó este pasaje, puso una anotación al lado de su Biblia y puso por la fe sola. Él venía, ¿cierto?, y pertenecía a este catolicismo que por tantos años, siglos, hasta el día de hoy sigue enseñando que el hombre tiene que alcanzar la salvación por medio de méritos, de esfuerzo, obras, pasando por alto lo que dice la Escritura, que nuestras mejores justicias, ¿cierto?, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Entonces Dios nos ha salvado solamente por su gracia. Y entre paréntesis, hermanos, la gracia de Dios excluye todo tipo de obra de nuestra parte. En el libro de Romanos, y ya vamos a estar concluyendo, Romanos, por favor, el capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículos 5 y 6. Aquí la Biblia dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esto parece un poquito como un trabalengua. Y cuando lo leí la primera vez, dije, lo voy a leer la segunda vez. Y lo entendí perfectamente. Lo que está diciendo es que si es por gracia, no puede ser por obras. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
dice este mismo libro. Entonces, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante entender este pasaje? Porque Pablo dijo que en algún momento algunos iban a pervertir el Evangelio. No negarlo absolutamente, pero lo podían pervertir. Y hay algunas iglesias que han pervertido el Evangelio de la siguiente manera. Dicen, sí, tenemos que creer en Jesús, pero también tenemos que hacer estas cosas. Hay un grupo que prácticamente ellos se consideran evangélicos. Guardan el sábado. No, si creemos en Jesús. ¿Y qué pasa si no guarda el sábado? No, si no guarda el sábado no puede ser salvo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Quieren mezclar gracia con obras. Y este pasaje dice que no se puede hacer. Porque, hermanos, para ser salvos, lo único suficiente fue la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, ¿sabe lo que debería hacer en nosotros? Siempre humillarnos. No hubo mérito de nuestra parte, hermanos. Somos pecadores, merecemos el infierno. Y si entiendo que solamente fui salvo por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, eso me humilla delante del Señor. Pero si en algún momento pienso que tengo algún mérito en mi salvación, esto ensalza al hombre y no a Dios. Ahora, hermanos, por eso este pasaje que compartí con ustedes, que es tan conocido, es tan importante, es tan relevante. Hoy más que nunca la gente necesita oír el Evangelio, pero hoy más que nunca la gente necesita que haya una iglesia que no se avergüence del Evangelio. ¿Por qué nos están ganando almas, hermanos? Es simplemente porque no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Me alegré que el hermano dice, estamos también saliendo a evangelizar, ¿cierto? A repartir folletos y todo. Háganlo, hermanos, háganlo. Háganlo. Participen de esta obra. Que un día puedan decir igual que Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Creo que uno de los momentos más hermosos será cuando estemos en la presencia de Dios. Aparte de disfrutar de la presencia de Dios y poder darle el honor y la gloria que Él se merece, es quizás ver a algunas personas en el cielo que digan, usted me habló de Cristo. Usted me habló de Cristo. Usted no me conocía, pero un día se acercó con un folleto y me hizo pensar en mi condición eterna. Hoy soy salvo y podemos disfrutar eternamente. Qué maravilloso será aquel día. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre, gracias por la oportunidad que usted nos ha dado de poder compartir, Señor, esta su palabra. Y gracias, Padre, por cada hermano que está aquí presente. Oro, Dios, en el nombre de Jesús, para que podamos comprender por qué Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Señor, permite que esta iglesia, aquí en Coyhaique, sea una iglesia que no se avergüence del Evangelio. Que entienda, Señor, que almas que están yendo al infierno pueden ser rescatadas, vidas pueden ser transformadas por el poder del Evangelio. Padre, pido estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, por la predicación. Espero que hayan quedado desafiados a predicar el Evangelio. En este momento me gustaría invitar, los niños van a pasar a su clase junto a su profesora y nosotros vamos a ir al momento.